Es uno de los mayores misterios de la historia. Una orden secreta de caballeros que se hizo inmensamente rica y poderosa tras encontrar un tesoro en suelo sagrado. Dicen que era el Santo Grial. Se hicieron muy ricos. Todo este oro tuvo que salir de alguna parte. No es tanto una cueva como un templo subterráneo. Mi misión es separar los hechos de la ficción que rodea a los caballeros templarios. Una misión que me llevará a los enclaves arqueológicos más importantes del mundo. Podríamos decir que se trata de un mundo secreto. Mi vida como arqueólogo me ha llevado por todo el planeta buscando desentrañar los misterios de nuestros antiguos ancestros. Me llamo Michael Arbuthnot y esto es Mundos Secretos, los Templarios. ¿Os habíais preguntado cómo son las calles del viejo Jerusalén? Aquí las tenéis. Me gusta. ¿Cómo te llamas? Badhad. Gracias, Badhad. He venido a Jerusalén para descubrir los secretos que oculta el tesoro más legendario de la historia. Este tesoro, en caso de que existiera, perteneció a una orden secreta de caballeros medievales, los Caballeros Templarios. Durante las cruzadas hicieron de Jerusalén su cuartel general y de algún modo misteriosamente se volvieron inmensamente ricos. Según la leyenda, la riqueza de los caballeros templarios empezó aquí. Estamos en el monte del templo, suelo sagrado para las tres religiones mayoritarias y un territorio muy disputado. Hace 3000 años, aquí se asentaba el templo judío erigido por el rey Salomón. Poco después de la era de Cristo, el rey Herodes, el Grande, levantó un segundo templo más grande aún que fue destruido por los romanos. En el siglo VII, los musulmanes tomaron el control de Jerusalén y construyeron la cúpula de la roca que marcaba el lugar en que Mahoma ascendió a los cielos. En el siglo XI, los cruzados cristianos avanzaron desde Europa para retomar Jerusalén. Ganaron la primera guerra de lo que serían 200 años de luchas sangrientas. 9 veteranos de la primera cruzada formaron la Orden de los Caballeros Templarios. Pero yo quiero saber cómo empezó todo. Y me he reunido con la historiadora Julie Barretz. La Orden de los Caballeros Templarios fue fundada por 2 cruzados franceses. Los ejércitos cruzados mantenían la ley en Jerusalén, pero los caminos que llevaban hasta allí constituían una trampa mortal. La Orden de los Caballeros Templarios empezó, por lo tanto, como una especie de policía voluntaria para proteger los caminos y a los peregrinos cristianos. ¿Y cuál es el misterio de los templarios? Gran parte del misterio que los rodea tiene que ver con su cuartel general. Cuando la Orden de los Templarios recibió reconocimiento, se les entregó suelo sagrado para que instalaran su cuartel general. Suelo sobre el que ahora descansa esa cúpula, la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa descansa sobre la extensión construida por el rey Herodes hace unos 2000 años. Se trata de un enorme espacio vacío sembrado de túneles y pasos subterráneos justo debajo del edificio. No es una ladera natural. No, es una extensión de la cima. Es decir, que el subsuelo era una especie de gran almacén. Si quieres esconder algo en Jerusalén, este es el lugar indicado. No sabemos qué había ahí, y probablemente ellos sentían la misma curiosidad. Llevaron a cabo excavaciones legendarias en el Monte del Templo. El Monte del Templo dio a los caballeros templarios su nombre y probablemente algo de más valor. Poco después de que los templarios hicieran de este lugar su cuartel general, la que surgió como una humilde orden se hizo inmensamente rica
Nadie duda de que los templarios tenían muchísimo dinero. ¿Dónde estamos? Estamos en uno de los mercados más antiguos de Jerusalén. Data de la época de los romanos. Estaba al aire libre hasta que los templarios lo cubrieron. Te enseñaré algo. En la piedra de este arco de contención vemos grabada una T. T de templario. T de templario. ¿El mercado era suyo? Sí, gestionaba los puestos. Hacían negocios. Desde luego, en el sentido más estricto. No tenían reparos. Ninguno. Estaban en el negocio inmobiliario. Recordemos que los monjes hacían voto de pobreza. Los caballeros no eran ricos como individuos, pero la orden sí lo era, inmensamente rica. Lo bastante como para financiar muchas de las primeras grandes catedrales, empezando por esta, la Iglesia del Santo Sepulcro. Este es el lugar donde se cree que Jesucristo fue crucificado y enterrado. Parece muy sencilla para ser el centro de la cristiandad. Espera a que entremos y me dices qué te parece. Cuando llegaron los cruzados, la iglesia estaba derruida. Una de sus prioridades fue renovarla y ensancharla, ya que se trata del lugar más importante para los cristianos practicantes. Es el destino de todo peregrino cristiano que llega a Tierra Santa tras los pasos de Jesucristo. ¿Es representativa de la arquitectura templaria? En efecto, fíjate en estos enormes pilares en sus capiteles corintios. El labrado de la piedra en la entrada es típico de la arquitectura de los cruzados. Por la iglesia, uno se encuentra con símbolos del legado templario, incluida la cruz, el símbolo comúnmente asociado a los cruzados. A pesar de los debates académicos acerca del lugar en el que fue enterrado Jesucristo, muchos creen que fue aquí. Estamos en una tumba, justo al lado de la rotonda de la iglesia del Santo Sepulcro. Podemos ver dos espacios que parecen nichos y que pudieron albergar sarcófagos o ataúdes. Estamos a unos 4 metros del lugar donde fue crucificado Jesús, un lugar sagrado. Es fácil entender por qué los templarios veneraban este lugar, pero su construcción supuso mucho dinero, lo que me hace preguntarme, ¿es posible que los templarios encontraran un tesoro cerca? En busca de respuestas, Julie me conduce por uno de los muchos túneles bajo la ciudad vieja. Túneles como los que hay bajo el monte del templo. Hay muchos lugares secretos inaccesibles aquí abajo. Cayó en desuso tras la destrucción del templo en el año 70, cuando los romanos atacaron la ciudad. Teóricamente se podría haber utilizado este lugar para ocultar objetos muy valiosos durante miles de años. Es increíble. ¿Dónde estamos? En una cisterna. Forma parte de las piscinas de Bethesda, enormes depósitos de agua. Se utilizaron durante el siglo I después de Cristo. ¿Cuánto tiempo estuvieron los templarios excavando túneles? Unos 60 años, hasta que la ciudad cayó en manos de los musulmanes. Se cree que buscaban el Santo Grial, pero otros opinan que buscaban documentos sobre la resurrección de Jesús. Yo creo que el tesoro más intrigante sería el arca que alberga los 10 mandamientos. ¿El Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza. ¿Qué les hizo pensar que podría estar bajo el monte del templo? El Arca de la Alianza estuvo en el templo de Salomón y en la época de su destrucción, en el año 586 después de Cristo aproximadamente, desapareció. ¿Es posible que nunca abandonara el templo? Muy posible. El 2 de octubre de 1187 los musulmanes toman Jerusalén. Los templarios deben evacuar su cuartel general en el monte del templo para no regresar jamás. ¿Es posible que los templarios descubrieran secretos en el subsuelo de Tierra Santa? Esa es una pregunta que trataré de responder más adelante. Llevo todo el día esperando esto. ¿Un shekel?
Estoy en Jerusalén. ¿Hay sitio para crecer? Estamos siguiendo el rastro de los Caballeros Templarios, una orden de monjes guerreros que se instaló aquí en el siglo XII. Según la leyenda, encontraron tesoros fabulosos bajo el monte del templo. Se ha especulado mucho sobre el tesoro de los templarios, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, incluso documentos secretos sobre la descendencia de Cristo o una montaña de oro. El oro que habría servido para financiar sus ambiciosos proyectos. En la cima de su poder, los cruzados contaban con más de 50 castillos para defender Tierra Santa. Hoy, Israel está sembrado de los restos de sus puestos avanzados. Pero al perder sus posiciones frente a los ejércitos musulmanes, se retiraron a su último bastión, la ciudad Puerto de Acre. Si los templarios sacaron parte de su tesoro de Tierra Santa, es lógico pensar que lo hicieron por aquí. En la actualidad, la ciudad se llama Acco. Las dependencias de los cruzados están enterradas bajo una inmensa ciudadela, objeto de excavaciones arqueológicas. Este maravilloso patio no fue siempre así. Antes estaba lleno de escombros. Después de que se fueran los templarios, el Imperio Otomano tomó posesión del lugar y derribaron la superestructura. Os enseñaré algo. Fijaos en esta muralla de escombros. Se trata de partes sin excavar de la ciudadela en la que nos encontramos. Este era el aspecto del patio antes de que fuera despejado. Hicieron falta 400 personas y muchos años para despejar el lugar, pero los escombros contribuyeron a preservar el patio en óptimas condiciones. Este lugar tiene más de 800 años. El arqueólogo israelí Robert Kuhl ha llevado a cabo excavaciones en muchos enclaves cruzados. El patrimonio de esta orden es increíble. Basta con visitar este comedor. Nos da una medida de su opulencia. El salón comedor era el centro neurálgico del complejo y lo utilizaban para impresionar a la gente. Parece Europa occidental. Esta podría ser la nave de la Catedral de Notre Dame. Es gótico y estamos en Oriente Medio. No se parece a la arquitectura tradicional. Estás en lo cierto. Era un punto de encuentro para peregrinos. ¿Cuál fue la mayor sorpresa desde el punto de vista arqueológico? Acompáñame. Muy bien. He estado en cientos de enclaves arqueológicos, pero no estaba listo para esto. Lo que tenemos aquí es un sistema de aseos de 3 niveles. ¿Ha dicho sistema de aseos? Aquí tenemos una taza y encima otro nivel de tazas. Todo fluía a través de un elaborado sistema de canalizaciones y depósitos que recogían el agua de lluvia y arrastraban las deposiciones. No había nada comparable en toda Europa por entonces. Es increíble. Es un cuarto de baño industrial. ¿Todo el mundo usaba este servicio? ¿Cuántas tazas hay? ¿Una, dos, unas 20 en este cuarto? No tenían intimidad. ¿No había separaciones sociales? No, como en el periodo romano. Era un evento social. Exacto. Esta fue la sorpresa. Sabíamos que aquí había una ciudad medieval, pero no lo bien proyectada que estaba. Pensaban que nunca abandonarían este lugar. Gran parte de Acre cayó en un solo día, pero Robert cree que los templarios tenían un plan de huida para asegurar su salvoconducto y el de su tesoro a Europa. Hablo de un plan de huida para 30.000 personas. Este era un paso. Es un pasadizo secreto que podría haber sido utilizado para huir. Sí, la única vía de escape era tomar el último barco a Chipre. El entramado de túneles está perfectamente conservado. Se descubrió hace unos años porque una mujer de la zona dio parte de un sumidero atascado. Este túnel mide 300 metros de largo y conecta el puerto con el cuartel de los templarios. Se trata de un túnel especialmente construido para los templarios. Tenían una enorme torre llamada Tesoro. ¿Una torre del tesoro? Sí. Cuando los templarios dejaron Acre, cogieron el tesoro, lo llevaron por el túnel hasta el puerto y zarparon rumbo a Europa. Eso es. Le pregunté a Robert cuál era la verdadera fuente de la riqueza de los templarios. Yo creo que el verdadero tesoro era su vasto sistema bancario. Dinero, patrimonio, metales y puede que hasta acciones. Ese era el verdadero tesoro.
En abril de 1291 se estableció el sitio de la plaza de Acre. El último lugar en caer fue el bastión templario. Aguantaron 12 días. Algunos opinan que fueron masacrados y otros creen que llegaron hasta aquí, cargaron sus barcos y se marcharon. Enseguida desarrollaron gran poder e influencia sobre todos los gobernantes de Europa. Casi toda la riqueza y la organización de los templarios se concentró en Francia. El monarca francés tenía mucho interés en la riqueza de los templarios. Una riqueza que llevó a los templarios a acometer grandes obras y a su destrucción. Estoy siguiendo el rastro de los caballeros templarios y los informes acerca de un gran tesoro desaparecido. Después de perder Tierra Santa, los templarios siguieron siendo una gran potencia en Europa. Ya no se regían por su principio original, pero conservaban su riqueza y asentaron su mayor bastión aquí, en el sur de Francia. Esta parte de Francia es preciosa. Es una zona vinícola y las viñas se extienden hasta el horizonte. Estamos buscando el pueblo de Usés. Creo que es por aquí. Dios, esto es precioso. Es la Europa medieval. Algunas estructuras del pueblo datan de la época de los templarios. Seguir el rastro de la orden me parece también una manera estupenda de practicar este precioso idioma. Este no, el otro. Y ahí está el Gran Ducado, un tipo de castillo. ¿Me lo enseñas? Lo siento, no puedo, tengo prisa. Mirar hacia arriba para admirar el entorno tiene sus riesgos. He pisado una caca, pero es de un perro francés, así que no me importa demasiado. Bonjour. Por suerte, las calles nos ofrecen opciones muy apetecibles. Es como una tortita muy fina, tiene muy buena pinta. Muchas gracias. Qué rico, está delicioso. No demasiado dulce, sabe a galleta de chocolate. Ya hemos repuesto fuerzas. Es hora de volver a seguir el rastro de los templarios. Hola, James. Hola. Encantado de conocerte. El escritor James MacDonald es experto en templarios. Los templarios llegan hasta aquí y dejan de ocuparse de los peregrinos y de los temas relativos a las cruzadas. Entonces, ¿a qué se dedican? Se dedican en gran parte a gestionar su fortuna. Durante su estancia en Tierra Santa llevaron a cabo actividades parecidas a las finanzas. Inventaron el cheque, fueron la primera corporación multinacional y solo respondían ante el Papa. De modo que allí donde se instalaran tendrían inmunidad y estarían exentos de impuestos. Al no rendir lealtad más que al Papa, nadie tenía influencia sobre ellos, así que existía un gran resentimiento hacia ellos en toda la zona, sobre todo por parte de Felipe el Hermoso. El rey de Francia ya se había arruinado varias veces y tenía grandes deudas con los templarios. Aquello seguramente le diera ideas. Felipe el Hermoso anhelaba eliminar a los templarios y acabar así con la deuda que había contraído. Pero antes debía menoscabar el favor del mayor aliado de los templarios. El Papa. El Papa hoy está en Roma. Entonces estaba en Aviñón. ¿Todos los caminos llevan a Aviñón? Todos llevan a Aviñón. Aviñón es famoso por sus palacios y sus papas. Espero poder acercarme más al tesoro templario. ¿Por qué lo que pasó aquí supuso un giro radical en la historia de la orden? Uno de los mayores retos a la hora de orientarse es que las señales de tráfico no están en inglés. Además, hay muchas rotondas, y si no giras a tiempo, acabas tomando la dirección equivocada. Es un poco complicado llegar a donde quieres. Estoy perdido en algún punto de la campiña francesa cerca de Aviñón, aunque si es de perderte, no hay mejor lugar. Es el país del vino.
Por suerte, y aunque no entienda las señales, todos los caminos terminan llevando a Aviñón. En el siglo XIV, una serie de papas franceses se disputaron el control de la Iglesia a Roma. El papa Clemente V trasladó la corte papal a Aviñón, y su imponente palacio domina aún la ciudad. Para comprender lo que ocurrió aquí, me reúno con Laurence Magan, que me guía a través de la morada papal. 15.000 metros cuadrados, 17 años de construcción. Y en este lugar vivían apenas 20 personas. ¿20 personas? Los criados del Papa, aquellos en los que confiaba y sus doctores. Era el mayor palacio de Europa. No solo los templarios tenían dinero. Este comedor se utilizaba en ocasiones especiales. Por si invitaban a comer a toda Francia. ¿Os gustan las cocinas amplias? Se podían asar 5 vacas a la vez. Menuda barbacoa. Así es. ¿Veis esta marca? Es la firma de un cantero. Los canteros cobraban por bloque colocado, así que les interesaba identificar los suyos. Dejaban su marca para que les pagaran. Los aposentos privados del Papa son impresionantes. Pero yo he venido a averiguar lo que sucedía tras estas paredes. En cierto momento, tanto el Papa como el Rey vivían en Aviñón. El Rey no vivía muy lejos, en la otra orilla del río. Ahí. Muy conveniente para el Rey Felipe, que quería socavar la relación entre el Papa y los templarios. Empezó a acusar a los templarios de practicar la sodomía y la herejía. Por lo tanto, trataba de poner al Papa en contra de los templarios. Sí, con mentiras. Básicamente se inventaba los cargos. Sí. El 13 de octubre de 1307, un viernes, mandó a sus hombres a detener a los templarios de Francia. Aquella noche arrestaron templarios por todo el reino. Sí. El Papa retiró su protección y los caballeros fueron llevados ante la justicia en París. Si te van a ajusticiar, ¿por qué no hacerlo en París? Irónicamente, París alberga algunos de los monumentos templarios más longevos. Notre Dame es posiblemente la catedral más famosa del mundo. Pero lo que mucha gente desconoce es que hay iglesias y catedrales por toda Europa que fueron construidas gracias a los préstamos de los templarios. El último gran maestre, Jacques de Molay, tiene su propio monumento que conmemora una fecha funesta. Tras su detención el viernes 13, los más prominentes miembros de la orden fueron traídos aquí, donde fueron torturados para obtener confesiones. Por fin, y solo tras ser sometidos a torturas, los caballeros templarios confesaron haber tomado parte en las actividades de las que se les acusaba. Mucha gente en Europa no creyó en la culpabilidad de los caballeros. Sabían que era una campaña política calumniosa. De hecho, el mismo Jacques de Molay se retractó de su confesión. Aquello enfureció tanto a Felipe IV que mandó al gran maestre a la hoguera. La leyenda cuenta que Jacques de Molay, con uno de sus últimos estertores, se dirigió al Papa y al rey Felipe y les anunció que en un año, a partir de ese momento, comparecerían ante Dios. Curiosamente, los dos hombres morirían en el plazo de 12 meses. El rey Felipe IV se apropió de las propiedades de los templarios para satisfacer sus deudas. Pero las reliquias y el oro nunca fueron encontrados. Como pasa a menudo con los templarios, todavía quedaba mucha historia. La búsqueda del tesoro templario está resultando agotadora, pero alguien tenía que hacerlo. ¿Cómo serían los croissants en el siglo XIV? Felipe el Hermoso nunca encontró el tesoro de los templarios, aunque quizás no buscó en el sitio correcto. ¿Es posible que un antiguo castillo sobre una colina contenga algo más que piedras?
Sigo tras la pista de los templarios y su misterioso tesoro perdido. He llegado hasta París, pero una de las etapas más curiosas del viaje es un pueblo encaramado en una colina, en el sur de Francia, Montségur. Este es uno de los lugares más pintorescos que he conocido. Montségur fue el último refugio de los cátaros. Al igual que los templarios, fueron perseguidos por la Iglesia y, según las leyendas locales, los cátaros podrían haber ayudado a mantener oculto el tesoro de los templarios. Pero llegar hasta su atalaya va a suponer un esfuerzo extra. Todavía nos queda una buena caminata. Es hora de poner a prueba mis piernas. Ahora me arrepiento del segundo croissant. Los cátaros llegaron aquí huyendo del Papa, que los tildaba de herejes y los condenó a muerte en el siglo XIII. Ha sido muy duro, pero ha merecido la pena tomar el camino de caracol. Estamos en la entrada, frente a la puerta. Si miramos en esa dirección, veremos lo que veían los cátaros. Menuda vista. Pero la vista no fue la única razón por la que los cátaros edificaron aquí. Desde este punto estratégico tienes todo a la vista, lo que supone una buena medida defensiva contra posibles invasores, aunque al final resultó insuficiente. En 1208 fueron atacados por el ejército francés. Si un ejército se aproxima desde el sur con la intención de llegar hasta aquí, este es el único punto de entrada razonable. Al norte solo hay un precipicio por el que no se puede subir ni bajar. Y aquí es donde empieza la leyenda. Por la noche, bajo el manto de la oscuridad, dos mujeres cátaras que transportan tesoros y documentos valiosos se escabullen por una puerta trasera. Y en un acto que desafía a la misma muerte, lo que llamaríamos un milagro, bajan por el precipicio. La historia en lo que respecta a los templarios es que encomendaron parte de sus tesoros a los cátaros. Y quizás estas mujeres, cuando escaparon bajando por los riscos, llevaran consigo algunos de esos tesoros, incluida la reliquia más famosa de todas, el Santo Grial. Pero si los cátaros lograron escapar con parte del tesoro de los templarios, ¿dónde está ahora? Hemos estado en Aviñón, en París, en Montségur, y ahora estamos en un callejón sin salida. El rastro se ha enfriado. A partir de aquí ya no quedan datos históricos y arqueológicos con los que trabajar. Y solo podemos basarnos en leyendas. Lo mejor que podemos hacer es volver a hablar con James MacDonald. Quizás él pueda indicarnos la dirección correcta. Quedamos muy apropiadamente en una antigua iglesia cátara en el pueblo de Alais-les-Bains. Se considera la ruina más hermosa de Francia. Alais es una antigua abadía transformada en catedral. Lleva en ruinas unos 200 años. Es espectacular. Estamos en Montségur. Una leyenda afirma que los cátaros estaban en posesión del tesoro de los templarios. Montségur fue una fortaleza cátara, pero su relación con los templarios terminó cuando estos fueron arrestados en 1307. Claro. Los cátaros fueron sitiados en Montségur en 1244. Así que tenemos un vacío de 60 años. Hay un par de generaciones en medio y en el sentido contrario. Bien, hemos deducido que es improbable que los cátaros estuvieran en posesión del tesoro. Entonces, ¿dónde puede estar? Existe la leyenda de que el tesoro salió de un castillo de París llamado el Templo en 2 carros. Fue probablemente el día antes de la detención masiva de los templarios. Desde ahí habría alcanzado la costa y habría sido cargado en la flota templaria fondeada en La Rochelle. Y habrían zarpado a un lugar seguro. Correcto. ¿Qué lugar podría ser? No había muchos lugares seguros para los templarios en aquel momento. Había una orden de detención contra ellos en toda la cristiandad.
En 1307 le tocó a Escocia. Escocia se encontraba fuera de la jurisdicción de la Iglesia y los templarios habían estado a salvo allí. Por lo tanto, si asumimos que existe un tesoro y que algunos templarios lograron escapar, ahí es donde habrían ido a ocultarse. Acabo de recibir mi nuevo parte de viaje. Voy a echar de menos la cocina francesa. ¿Se la vi? Puede que haya un tesoro en Escocia con mi nombre. He seguido el rastro de los templarios desde Jerusalén, cruzando el Mediterráneo hasta Francia. Al igual que los templarios hace 700 años, he atravesado el Canal de la Mancha en dirección a las Islas Británicas. Si el tesoro llegó hasta aquí, estoy decidido a encontrarlo. Mirad por la ventana. ¿Habéis visto lo rápido que vamos? Viajamos a 300 kilómetros por hora aproximadamente. El trayecto Londres-París se hace en 2 horas. Vamos a pasar por debajo del canal. Es tan cómodo y rápido que se puede vivir en París y trabajar en Londres. Aunque hace 800 años no hubiera trenes de alta velocidad, eso no mantuvo a los templarios lejos del Reino Unido. En Londres había una comunidad templaria significativa. La iglesia templaria era también su centro administrativo en Inglaterra. Londres resulta el lugar más lógico para empezar a buscar. ¿Conoce a los caballeros templarios? ¿Perdón? Los caballeros templarios. Ah, sí. ¿Sabe dónde está el tesoro? Sí, lo enterraron hace años en mi recibidor. Está en su recibidor. El Londres contemporáneo no tiene nada que ver con el lugar donde empezó toda esta historia, pero sin duda los templarios dejaron un rastro muy visible. Usted es Michael. En efecto, Robin Griffith Jones es maestro de la Iglesia del Templo en Londres. Esto es increíble. Bienvenido a la Iglesia del Templo. Gracias, es precioso. ¿Verdad que es fantástico? Desde luego. Es un lugar maravilloso. Cuando cruzas esa puerta, sales de Londres y entras en Jerusalén. Está inspirada en la iglesia del Santo Sepulcro, donde Cristo fue enterrado y resucitó. La tumba en el Santo Sepulcro está justo en el centro, con la cúpula encima, marcando el centro medieval del universo. Esta iglesia circular es uno de los mayores legados de los ideales templarios. Las vidrieras están repletas de símbolos y hay losas funerarias de caballeros del siglo XIII. Sabemos cómo eran exactamente los templarios en las décadas de 1220 y 1230. ¿Cuál fue el papel de los templarios en Inglaterra? En Inglaterra, su función era recaudar los fondos necesarios para la guerra en Tierra Santa. Hay datos que sugieren que fueron más tolerados en Inglaterra. Sí, si eras templario y habías logrado escapar a las detenciones del 13 de octubre, habrías hecho muy bien en cruzar el canal. Aquí llegaron los que sobrevivieron. En cuanto al material rescatado, si te interesa, creo que deberías mirar en la zona de Royston. Las cuevas de Royston fueron descubiertas en el siglo XVIII y desde entonces han estado relacionadas con los templarios. Cuevas y tesoros siempre van unidos. A unos 80 kilómetros al norte de Londres se encuentra el pueblo de Royston. O eso creía yo. Royston es una villa, no un pueblo. La mayoría de los norteamericanos no entenderían la diferencia. Una villa es más grande. Es más grande y tenemos más entretenimiento que en el pueblo. En un pueblo, como mucho, tendrás una oficina de correos. Hay una gran diferencia entre los dos. Royston es una villa. Bien, no es un pueblo, es una villa. Al menos no nos hemos perdido. Royston es una villa de 15.000 habitantes y la cueva está justo al lado de la avenida principal. Esto es como tiza mojada. Hay mucha humedad, pero se aprecia que es completamente artificial. No es una cueva natural.
Dios mío. Hay muchas teorías sobre el origen de esta cueva. Muchos creen que fue construida por los templarios antes de su disolución en 1312. Más que una cueva, parece un templo subterráneo. Así es como fue descubierta la cueva. Alguien estaba excavando desde la calle y llegó hasta aquí. Uno tiene la sensación de que aquí hay mucha información. Es una experiencia abrumadora. ¿Por qué construyeron este lugar los templarios? ¿Se esconde aquí algún tipo de pista respecto al tesoro? Buenos días, Michael. Gracias por venir, Lord Macklin. Necesito ayuda. Lord Christopher Macklin pertenece a la nobleza y es además un caballero templario moderno. ¿Es miembro de la Orden del Temple? Sí, en efecto. Nunca había visto a un caballero. ¿Puede ilustrarnos sobre esto? Claro, los templarios poseían conocimientos arcanos, conocimientos que se remontan 5000 años. Y lo mejor es que esta cueva es un archivo en sí misma. ¿Hay constancia de los acontecimientos acaecidos a los templarios? Sí, de los más importantes. ¿Qué puede enseñarme? Aquí están María y los apóstoles, con Judas ahí en medio. Aquí están los discípulos y según lo que has dicho, esta cara de aquí es Judas. Está detrás, no delante, con el resto de los apóstoles. Aquí están Ricardo I y su mujer, la reina Berenguela, cuya corona aparece flotando sobre su cabeza. Lord Macklin nos explica por qué. Nunca fue coronada como reina de Inglaterra. San Jorge, el mártir cristiano, aparece junto a un símbolo que adornaba las espadas de los templarios. Parece que los templarios siguen guardando muchos secretos. Existe una relación con Santa Catalina que no puedo revelar, pero es muy significativa. Entiendo. Realmente intrigante, pero ese no es el secreto que venía buscando. ¿Esto podría haber sido un almacén para mantener a salvo el tesoro de los templarios? Lo fue. No solo es una especie de monumento. Aquí se escondieron objetos y también personas. ¿Y el tesoro de los templarios sabe dónde está? Lo sé. ¿Es un secreto? Es un secreto. A pesar de su reticencia, Lord Macklin ha revelado algunos datos poco conocidos sobre los templarios. El sello templario muestra a dos caballeros a lomos de un semental árabe. El de delante es un caballero templario. El de detrás es completamente diferente. Desde el pie mide más de 2,10 metros. Es lo que se llama un jin. ¿Y qué es un jin? En el Islam se menciona a los jin. ¿Es algo así como el genio de la lámpara? No, no es un genio, un jin. El jin es una figura oscura, maligna. Es una criatura parecida a un reptil que puede pasar de esa dimensión, la tercera, a la cuarta, la de los espíritus. Desde luego no es lo que esperaba. Entonces, ¿qué trata de explicar el sello? Que el bien y el mal siempre van juntos. El bien y el mal. El equilibrio entre la luz y la oscuridad. Exacto. Solo hay una cosa más que deseo averiguar. Y volviendo al secreto, ¿dónde está el tesoro? He buscado en todo el mundo. ¿Y queda más? He oído que tal vez llegara a Escocia. ¿Qué opina? Es posible. Podréis recabar información muy interesante ahí. Yo creo que está en Escocia. Muy bien. Muchas gracias. Cuidaos. La historia de los templarios en Escocia es muy larga. Pero antes de seguir esa pista, voy a seguir investigando al estilo de Londres. Veamos si alguien sabe algo de los caballeros templarios. Vamos tras la pista del tesoro que supuestamente encontraron los caballeros templarios. Buena suerte. Esta es mi patria.
Es la tierra de mis antepasados. Mi apellido Arbuthnot es el nombre de un pueblo que se encuentra a unas 2 horas de aquí. Es un pueblo pequeño. Me gusta pensar que mis antepasados vivieron aquí. No creo que ninguno de ellos fuera templario, pero si lo fueron, seguro que acudían al enclave templario más famoso de Escocia, la capilla de Roslin. Está a las afueras de la capital, Edimburgo. Muchos creen que aquí es donde descansa una de las posesiones más preciadas de los templarios, el Santo Grial. Pero antes de entrar en la capilla, quiero aprender algo más acerca de su relación con el Santo Grial. Por suerte, el taxista es un experto. El Santo Grial está aquí, en Roslin. La gente no para de hablar del cáliz que contiene el corazón de Cristo. ¿El corazón de Cristo? No entiendo casi nada. Según él, hay cámaras bajo la capilla. Es lo que he entendido. Según los ancianos, el Santo Grial que contenía el corazón de Jesús fue enterrado en un sótano de la capilla de Roslin. Perfecto. Nos ha dado muchos datos interesantes y... De acuerdo, pero son 15 libras. Antes de dirigirme a la capilla de Roslin, voy a hacer una parada técnica en Edimburgo. Intentaré averiguar si la historia de uno de sus más ilustres habitantes, Graveyard Bobby, es cierta. Fue un miembro notable de la comunidad de Edimburgo. Me indican el emplazamiento de su tumba. No es raro encontrar ajuares funerarios sobre las tumbas de la gente importante, pero este es algo inusual. Es el ajuar de un perro. Cuando su dueño murió, Bobby se echó sobre su tumba durante 14 años. Bobby es muy reverenciado en Edimburgo, tanto que tiene su propia estatua. Aquí está Bobby, el perro más devoto de Edimburgo. Buen chico. Ya hemos confirmado una leyenda. Vamos a por la otra. La capilla de Roslin. Aquí, a las afueras de Edimburgo, es donde algunos creen que los templarios escondieron el Santo Grial. Roslin es uno de los lugares más misteriosos de Escocia. El extraño simbolismo puede volver loco al arqueólogo más avezado. Este simbolismo es motivo suficiente para que muchos crean que aquí es donde los templarios escondieron su tesoro, ya sea en la cripta bajo la capilla o en uno de los túneles que llevan al castillo. Pero como viene siendo frecuente, la historia presenta lagunas. La capilla fue construida 150 años después de que los templarios llegaran a Escocia buscando refugio. A esto habría que añadirle el hecho de que no se conoce al constructor de la capilla, ya que fue templario. Aunque eso no significa que hayamos perdido la pista. El pueblo vecino se llama Temple, precisamente por los templarios, pero cuando los caballeros llegaron, se llamaba Ballantradoc. Estamos en la zona de Ballantradoc. En el siglo XII, el rey David de Escocia entregó esta tierra a los templarios. Ballantradoc es un nombre muy apropiado, ya que en gaélico significa hogar del guerrero. Mucho de lo que hemos oído son mitos, pero aquí caminamos sobre suelo firme. Esto es maravilloso. Uno de los últimos vestigios de los caballeros templarios de Ballantradoc. Esto era un arco de entrada a lo que se conoció como la Casa del Temple. Este era el centro administrativo de la orden en Escocia. No creo que enterraran su tesoro bajo su morada y centro administrativo. En el siglo XII, si tenías patrimonio, lo conservabas en una iglesia. Este es el cementerio de Ballantradoc. Se remonta al siglo XIV y fue fundado por los propios caballeros templarios. El cementerio es muy particular por la cantidad de simbología masona y templaria que se puede encontrar en las lápidas, como esta. Fijaos en la calavera y las tibias, puro simbolismo templario. Nadie puede poner en duda que caminamos sobre suelo templario. ¿Pero podría albergar el tesoro? El geólogo Antonis Giannopoulos imparte clases en la Universidad de Edimburgo y ha traído consigo su herramienta de prospección favorita. Hola, Antonis. Gracias por venir. Menudo juguete te has traído.
Sí, es un radar de detección subterránea. Nos va a permitir buscar cosas enterradas. ¿Has trabajado aquí? No, nunca había estado. Es increíble. Si los templarios llegaron hasta aquí con su tesoro, es posible que lo enterraran bajo esta iglesia. Estás buscando algo muy grande que podría estar enterrado. Sí, cuanto más grande mejor. El radar de detección debería darnos una imagen de bolsas poco habituales en el suelo. Una antena envía la señal y otra espera. Tendría que darse un rebote de la señal que tuviera propiedades eléctricas diferentes a las esperadas. Percibo variaciones en las señales. ¿Es posible que sean anomalías? Tenemos un patrón fuerte y sensiblemente diferente en el punto en el que nos encontramos ahora. Un segundo. Ahí lo tenemos. ¿Qué puede ser? Tenemos una perturbación bastante significativa. Puedes poner una bandera para localizarla. Creo que vamos bien, estamos dando con algo interesante. No es una cavidad muy grande. Quizás se trate de un agujero excavado y posteriormente rellenado con materiales distintos. Puede que sean escombros, una porción de muro que se ha derrumbado. No me parece un cofre del tesoro, pero esta noche cuando no estés, volveré con una pala. La señal no es tan regular como para que sea oro. Así que no sabemos lo que es, pero sí podemos asegurar que en esta zona hay algo. Eso es seguro. ¿Objetos concretos? Podrían ser objetos de valor histórico. Es lógico. Todavía tenemos que procesar los datos en el ordenador. Te mantendré al tanto de lo que descubra. Tranquilo. No me lo guardaré. Nuestra aventura en busca del tesoro de los templarios empezó en Israel. Y hemos viajado a Francia, Inglaterra y Escocia. Parece que el viaje termina con una incógnita, al igual que la historia de los templarios. 700 años después del fin de los caballeros templarios, su leyenda pervive. La leyenda de los caballeros templarios y la búsqueda del tesoro ha inspirado y motivado a mucha gente durante siglos. No he encontrado la menor prueba de que los caballeros templarios estuvieran alguna vez en posesión del Arca de la Alianza, del Santo Grial o de cualquier otro objeto legendario. Lo que sí puedo asegurar es que amasaron una inmensa fortuna. ¿Qué hicieron con ella? Tal vez hicieran lo mismo que hago yo cuando viajo: gastarla. ¿Me da uno? Sí, aquí tienes. ¿Aceptan cheques? Sí. Genial. ¿Me da cambio? Se lo agradezco.